Pues muy buenos días a todos. Hoy traigo una novedad. He sacado esto de la Biblia y me dice mi hija, ¿qué es eso? Digo, es papel, hija, es papel. Es que ayer tuvimos un pequeño incidente en el coche, me robaron la tableta donde durante bastante tiempo he estado haciendo las predicaciones y entonces pues ahorraba en tinta y en papel. Y en lectura también, porque me hacía la letra más grande, así que si me veis acercarme más al púlpito es porque no veo dónde estoy. Pero bueno, si queréis orar conmigo, tengo dos peticiones específicas para esta semana. La primera es que hallemos gracia delante de los corredores de seguros y pues si hay alguna posibilidad de recuperar algo del dinero de la tableta, pues que sea así, ¿vale? Y supuestamente nos tendrían que decir algo esta semana. La segunda es que estoy buscando un vehículo, ¿vale? Porque he vendido la moto que tenía y me hace falta un vehículo. Esta semana, si todo va bien, pues me gustaría encontrarlo esta semana, ¿vale? Entonces, son dos peticiones específicas. Si queréis ayudarme con estas peticiones, pues sería muy bueno que más personas pudieran orar, ¿vale? No solamente yo y mi esposa y las demás personas que lo saben ya. Ahora ya lo sabéis vosotros también y toda la gente de YouTube que nos están viendo también ahora. También podéis orar. Bien, pues, ¿quién estuvo aquí para la escuela dominical? No quiero poneros en presión a los que no estuvisteis, pero ¿quién estuvo aquí la escuela dominical? ¿Vale? Ya os podéis ir a casa, ¿vale? Porque el hermano Jaume estaba diciendo algo de que me iba a pisotear mal, no sé qué. No, pisotear no. ¿Sabéis esas máquinas que hacen las carreteras que van, ¿sabes? Las ruedas grandes. Pues esas. Sí, esas. Pues así es como me sentía yo esta mañana en la escuela dominical. Es broma. Pero sí que tiene mucho paralelo lo que Mark está hablando esta mañana y lo que vamos a hablar ahora. No va a ser exactamente igual. Vaya, si fuera exactamente igual, sí que os diría que os fuerais ya a casa, porque para escuchar lo mismo dos veces, no, pero no es exactamente igual, pero sí que lleva muchos paralelos, ¿no? Entonces, si te sientes en algún momento durante el mensaje, esto lo he oído yo alguna parte, quizás será esta mañana, ¿vale? En la escuela dominical. Pero hoy nos adentramos en un capítulo que tiene realmente tres partes. Daniel 9, todavía no hemos llegado al 10. Estamos en Daniel 9. Ya sé que tienes ganas, Tito, ya de acabar con Daniel ya. Pero todavía no. Aún nos queda Daniel para un rato todavía. Daniel 9 y este capítulo realmente se puede dividir en tres partes que empiezan con P. La primera es preparación, la segunda es plegaria, porque oración no empieza con P, y la tercera es profecía. Y hoy, en la voluntad de Dios, vamos a mirar las primeras dos. La de preparación, que realmente es breve, pero también la plegaria que Daniel tiene en este capítulo, que es una oración muy, muy bonita, y vamos a considerarla un poco de detenimiento. Pero antes de nada, queremos dedicar este tiempo al Señor y que Él pues obre también en nuestros corazones al meditar en este pasaje. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Te damos gracias porque tú nos das vida continuamente, Señor. Incluso las cosas que quizás no nos acordamos de hacer, como hacer que nuestro corazón lata, ni el hecho de respirar, ni el hecho de pensar, de enfocar una imagen con los ojos, todas estas cosas que tú haces que nuestro cuerpo haga, Señor, que están en tus manos. Padre, queremos darte gracias por cada una de las cosas que tú haces en nuestra vida sin que nosotros lo sepamos y que son para nuestro bien, Señor, que nos ayuden a poder vivir una vida llena en ti.
quiero pedirte que tú ahora nos ayudes a poder dedicar nuestros pensamientos, nuestra concentración a este mensaje, Señor, que podamos aprender más acerca de nuestra propia vida y más acerca de cómo quieres tú que la vivamos. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues si no lo habéis hecho ya, os invito a abrir al capítulo 9 de Daniel. ¿Y cuál era la primera palabra con P que habíamos dicho? Preparación. Preparación. Ahora, con Daniel, ahora tenemos un momento que Daniel se prepara, y la preparación de Daniel para las cosas que contiene este capítulo es básicamente el estudio de los escritos de alguien, que también lo estuvimos mirando un poquito esta mañana. ¿De quién es esta persona? De Jeremías. Ahora, ¿cómo lo sabemos? No es como... ¿Cómo? Porque lo pone, ¿no? No es como a veces en el Antiguo Testamento, como dice el profeta, ¿no? Y tú tienes que mirar tus notas de al lado del margen para ver de qué profeta está hablando, ¿vale? Sino que aquí en el libro de Daniel, mira en los primeros versículos, dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, aquí tenemos un estudio escrupuloso. No simplemente dice, lo miré o lo leí, sino que dice, ¿qué palabra pone ahí? Lo miré atentamente. Estuvo escudriñando, estaba analizando la Escritura. Por eso hay una preparación. Cuando tú quieres dar una clase acerca de algo, tienes que haberte preparado antes, ¿no? ¿Sí o no? Se supone que sí. Se supone que sí. Vamos a dejarlo ahí porque yo soy profesor y se supone que me preparo las clases, ¿no? Por lo menos miro a ver qué es lo que tengo que dar, porque ya llevo haciendo esto unos cuantos años y ya con saber un poco la materia que tengo que dar, no hace falta que gaste todo el tiempo que gastaba quizás cuando estaba en mis primeros años de enseñar, porque ahora ya sé la materia, sé exactamente lo que voy a decir, sé los ejemplos que voy a dar, sé los dibujitos que voy a hacer en la pizarra, porque hago dibujitos en la pizarra y todo el mundo se ríe de mis dibujitos de la pizarra, ¿vale? Pero Daniel está aquí escudriñando. ¿Por qué? Porque está preocupado, porque tiene la necesidad, tiene el deseo de aprender, quizás ya lo sabía, pero de asegurarse de algo. Y si miras en Jeremías 25, del 8 al 11, Jeremías 25, del 8 al 11, dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y Jeremías 29, el 1 y el 10 también dice: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado, a los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén de Babilonia, saltando al versículo 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel cogió estas palabras y las guardó en aquel sitio donde nadie podría quitárselas, en su corazón. Y esto me recuerda también a tantos otros cristianos que durante los siglos han tenido que guardar la palabra de Dios
en su corazón, porque no podían tener palabra escrita. Y me acuerdo de una película hace años que la vi de los soviéticos en los campos de concentración en Siberia, que me acuerdo que se juntaban para intentar reconstruir las escrituras a través de los versículos que cada uno se supiera. Iban reconstruyendo el Nuevo Testamento a medida que se iban acordando de versículos. Y entonces me acuerdo que uno tenía el librito, que era el librito preciado, ¿no?, porque era el recopilatorio de todos los versículos que se sabían de memoria. Y aquí Daniel está cogiendo del profeta Jeremías y está escudriñando, está analizando y lo tiene en su mente y en su corazón. ¿Para qué? ¿Para saberlo? Está bien, ¿no?, tener conocimiento acerca de la Biblia, pero para saberlo, ¿era ese su motivo final o no? Obviamente no, porque en el tercer versículo vemos por qué lo tiene. Pero las escrituras son buenas ¿para qué? O sea, si tú tienes una escritura, una palabra de Dios, ¿para qué la vas a tener y analizarla y estudiarla? Para instruirte. Y mira, en Romanos, capítulo 15 y versículo 4 nos dice algo específico también. ¿En qué nos instruye? Encontramos dos cosas específicas en este versículo. Romanos, capítulo 15, versículo 4 nos dice que porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuáles son las dos cosas? Para enseñarnos y para darnos ¿qué? Esperanza. Para darnos esperanza. Si a ti te dicen, tengo una carta buena para ti, y tú tienes esa carta y la recibes y la tienes ahí, la tienes guardada y la vas leyendo de vez en cuando, voy a venir a verte, y quizás es, no sé, de alguien que tú tienes ganas de ver, y vas leyendo esa carta y te das cuenta de que esa carta te da aliento, te da esperanza de algo. Es lo que pasa con las Escrituras. Daniel estaba leyendo no simplemente para, pues mira, 70 años, qué bien, pues mira, 70 años, lo voy a decir aquí a mi compañero. No, era porque estaba siendo instruido, tenía el conocimiento de los 70 años, pero era para recibir esperanza. Para él era un gozo poder saber que Dios estaba ya cumpliendo con el tiempo que él había dicho. Pero aparte de estudiar las Escrituras, Daniel también era un hombre que estudiaba el tiempo o los tiempos en los que él vivía. Porque él podía conocer muy bien las Escrituras, pero si él no sabía cuánto tiempo hacía que pasaba esto y que el rey estaba y que no, sus tiempos eran importantes también. De hecho, en 1 Crónicas 12:32 nos dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Nosotros también debemos saber nuestros tiempos. No necesariamente tienes que estar al día de todo lo que está pasando mundialmente, pero sí conocer, sí poder ver cosas que están pasando, que nos están acercando un poquito más cerca del fin. Esto, pues no sé, quizás tú tienes el hábito de ver las noticias cada día, no lo sé. Quizás tienes el hábito de irte a desayunar cada día y leerte el periódico, no lo sé. Quizás tienes el hábito de escuchar la radio y escuchar lo que está pasando en el mundo, no lo sé. Pero es bueno estar al tanto como cristiano, para poder saber cuándo está pasando lo que se nos dice en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo dice, Mateo 24:33, dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿qué cosas? Pues las cosas del fin. Si tú no estás observando y no estás mirando y te da igual, y porque vives en la montaña, yo vivo en la montaña, si vives en la montaña perdido, sin ningún tipo de, eres un ermita y, ¿sabes?, vives en una cueva,
Se dice ermita, ¿no? Ermitaño. Eres un ermitaño y te has cogido un tronco y vives encima del tronco y te pasan la comida, no vas a poder contestar cosas acerca del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque no estás al corriente. Ahora, con eso no quiero decir, hermanos, que tengas que darte de alta de la suscripción diaria de cualquier informativo ni periódico, ¿vale? Puedes estar al corriente sin estar metido en todo. Yo es que también, lo siento mucho, cuando veo un telediario me pongo de mal humor. No sé vosotros. No sé. El otro día encontré una página web que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo tipo solo buenas noticias. Solobuenasnoticias.com, algo así era. Y pensé, mira, qué bien. Y eran cosas buenas que habían pasado, ¿no? Y cosas que, te alegraban, ¿no? Pues mira, este ha cantado un concierto aquí y este pues le ha pedido que se case allí. Y eran cosas buenas que pasan en el mundo. Porque un telediario, de normal, son las cosas malas. O que el de tal partido se ha enfadado con el de cual partido y así, o sea, es que es lo que es. Pero Mateo 24 nos dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿qué? El fin. Habrán eventos en los tiempos del fin, por lo que todos los hijos de Dios aquí en la tierra en estos momentos sabrán la pronta llegada del Señor y el cumplimiento de esa palabra profética. ¿Pero para eso qué? Tienes que estudiar. No solamente los tiempos de ahora, sino también los tiempos de la Biblia, la palabra profética. Pero ahora en los siguientes versículos, los versículos del 3 hasta el 19, tenemos la plegaria de Daniel, tenemos la oración de Daniel. Daniel podría haber dicho, qué interesante lo que dice el profeta Jeremías. Pero es tan interesante que a veces te quedas ahí, ¿no? Qué interesante. Pero claro, Daniel no se quedó ahí. Él dijo, no es interesante, no. Es otra P. Preocupante. Y se puso de rodillas. No lo sabemos, pero nos lo podemos imaginar por otras cosas que hemos estudiado en Daniel. Se puso delante de Dios y empezó a orar. Él no simplemente dijo, estoy satisfecho con el conocimiento que he aprendido, pero tuvo que convertir lo que él estaba leyendo en una oración. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que escuchamos algo que nos afecta, nos lo podríamos aplicar y decimos, es verdad, podría aplicarlo? Pero de ese conocimiento a la oración, a que Dios lo aplique realmente en nuestra vida y a ponerlo en práctica, hoy es el día de las P's, a ponerlo en práctica, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Tenemos uno de los mejores ejemplos de esta práctica en una historia de David. Y él había recibido una comunicación en 2 de Samuel 7. Y Daniel ahora entonces está cogiendo, al igual que David en 2 de Samuel, y coge un conocimiento que tiene ahí y lo gira, él lo gira para orar a Dios acerca de ese problema que él encuentra. Mira el versículo 4 y el 5 de Daniel 9. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas.
había leído una comunicación de Dios al respecto de la cautividad del pueblo, de su pueblo, del pueblo del que él pertenecía. Y entonces él encontró en su corazón la necesidad de presentar una oración delante de Dios por el pueblo, incluyéndose a sí mismo. Pero podemos ver algunas particularidades de esta oración. En primer lugar, era una oración con propósito. En el versículo 3 nos dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Ahora aquí, este buscándole en oración nos da la indicación de que él no sabía qué orar. Él estaba buscando a Dios y pidiéndole qué es lo que él tenía que orar. Esta es la indicación que nos da cuando él no sabía. ¿Te ha pasado alguna vez que estás delante del Señor y no sabes qué orar? Y vas al Señor y dices: es que no sé qué orar, porque es que no lo sé. Y el Señor te da palabra y te da el peso que tienes que tener en tu oración. Pero al principio, cuando tú vas al Señor en oración, no sabes qué decir. Y Daniel no solamente encontró el qué orar, pero también encontró el cómo orar. No solamente era una oración con propósito, también era una oración intensa. ¿Cómo lo sabemos eso? Pues mira el versículo 3 otra vez. Dice: en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En oración y ruego. ¿Os suenan estas palabras, estas dos palabras juntas? Bueno, tres, ¿no? Oración y ruego, son tres palabras. Oración y ruego. ¿Os suenan o no? Van juntas, ¿no? Muchas veces las hemos oído, oración y ruego, oración y ruego. Esto quiere decir que es una oración intensa. Es una oración, no es superficial, sino que es una oración que Daniel está haciendo de lo más profundo. Es un intenso deseo y una intensa necesidad por parte de Daniel. Y el Señor Jesucristo también oró con oración y ruego. En Hebreos 5:7 nos dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ruego y súplica. Estamos en las mismas otra vez. Es una oración intensa. Y a los cristianos también se nos manda que oremos de esta forma, con oración intensa. Ahora, no sé vosotros, pero yo cuando oigo algo como lo de la hermana Nieves, me dan ganas de orar por ella específicamente, por su familia, por lo que están pasando. O sea, vaya, creo que a todos nos gustaría, si nos pasara algo similar, que saber que el pueblo de Dios a nuestro alrededor está orando por nosotros y que está intercediendo por nosotros. O sea, sí, está muy bien que el doctor diga: sí, te vas a mejorar, pero saber que el pueblo de Dios está intercediendo por... Vaya, a mí me consolaría también. Y amar, aparte, en una necesidad. No estoy hablando específicamente como esa necesidad, pero te dan ganas cuando oyes algo así. Cuando oyes que a alguien le ha pasado algo y necesita nuestra oración. Es bueno por parte nuestra de tener un deseo de orar intensamente. Tenemos varios versículos que podríamos mirar. Filipenses 4:6, 1 Timoteo 2:1. Si queréis podéis mirarlo después. Acerca de oración y ruego. Oración y ruego.
pero también era una oración dirigida. No era simplemente pues mira, oró ¿a quién? A Dios el Señor. A Dios el Señor. Ahora, tú dices, bueno, Daniel, entonces hay otros dioses que no fuera el Señor al que orarías. No, pero en este caso, Daniel, rodeado de dioses paganos, utiliza aquí el artículo definitivo que utilizamos para hablar de una cosa singular, única, irrepetible. Dios, el Señor, para diferenciarlo de todos los otros dioses de los babilonios. Pero él estaba convencido que él tenía el oído de Dios, al igual que el salmista en el Salmo 5, versículo 3, dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista estaba asegurado de que Dios iba a oír su voz. Pero también vemos otra cosa, que no solamente era una oración intensa, una oración con propósito, una oración dirigida, sino que también era una oración penitencial. Era con ayuno, con cilicio, con ceniza. Estas cosas son cosas que quizás nosotros no practicamos. Vaya, quizás lo del ayuno alguno lo haya practicado alguna vez. Es bueno, es malo, pero depende de cada uno lo que quiera hacer. Pero lo del cilicio y la ceniza, que yo sepa, yo no conozco a nadie que se haya vestido en cilicio y en ceniza. ¿Tú conoces a alguien? ¿Por qué? Pues es una práctica que quizás nosotros no estamos acostumbrados. Quizás al no tener fuego cerca, no estamos acostumbrados a la suciedad de la ceniza. Por lo menos los que no tenéis estufa de leña en casa. Yo sí. Todavía no, gracias al Señor no hemos tenido que encenderla todavía. Pero cuando tienes que sacar la ceniza, ¿qué es lo que hace? ¿Qué? Te mancha. ¿Y qué es este mancharte? ¿Qué es el tirarte ceniza encima? ¿Qué es el cilicio, el ponerte un saco rudo de vestimenta? ¿Qué es esto? Es decir, estoy sucio. Lo que decía Marc esta mañana, soy un pecador. Como Pablo decía, soy el más grande pecador. Era una demostración física de cuál era tu corazón. Al presentarte, decías, es que mírame, estoy sucio. Era para que personas a tu alrededor te vieran y dijeran, ¿y a él qué le pasa? Y estabas dolido en tu corazón. Tenías pena en tu corazón. Daniel no vino altivo. Daniel no vino con, aquí estoy yo, soy Daniel. No vino así. Vino humilde. Vino contrito de corazón. Vino en lo más bajo. Arrepentido completamente. Parece que el hecho de tener hojas no me ayuda a ir más rápido. Así que vamos a dejarlo ahí por hoy y la semana que viene sí que veremos un poquito más en detalle la oración de Daniel. Veremos qué es lo que está pidiéndole a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de ese pueblo? ¿Qué es la respuesta que está pidiendo Dios? Y esto es algo que quizás esta semana podemos ir pensándolo. La oración es
tanto para Dios como para nosotros. La oración sirve ese doble propósito. Te ayuda a ti y le ayuda a Dios. Dices, ¿le ayuda a Dios? Sí. Y Dios mismo lo dice. Dices, veo aquí caras que me están cuestionando y dudando. No os preocupéis, no estoy torciendo ningún versículo, pero está en la Biblia. ¿Vale? Pero, como siempre pasa, si queréis saberlo, tendréis que volver la semana que viene para poder oírlo. Y si no, se graba, ¿vale? Así que si no puedes venir, tampoco pasa nada, lo puedes escuchar. Pero sí, Dios quiere que tú ores por Él. Pero en la oración tiene ese propósito también para ti, para que tú puedas ordenar tus pensamientos y que Dios te ayude a ordenar tus pensamientos acerca de qué es lo que Él quiere para ti. Señor, te quiero dar las gracias por este día. Te quiero pedir que nos bendigas. Te quiero dar gracias por tu palabra, porque en ella podemos aprender tantas cosas de ti. Y te pido, Señor, que nos ayudes en este día a poder afianzarnos de quién tú eres. Padre, te damos gracias porque tú obraste en nuestras vidas y te tenemos como nuestro Dios soberano, que sabes todas las cosas. Te pido que ahora bendigas el tiempo que tendremos ahora de comunión después del culto. También te quiero pedir, Padre, que bendigas el ensayo del coro y el culto de esta tarde. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No sé si el hermano David lo comentó cuando estaba